Venga, seguimos, Jorge. Estabas hablando de Michael Newton, ¿no? De las Michael regresiones. Newton. Sí. Sí, que todas las regresiones que ha hecho son obviamente a través de hipnosis, ¿no? Y precisamente es exactamente lo mismo, que es una hipnosis. Te duerme, o sea, cuando la hipnosis, relájate hasta el punto de dormir el cuerpo y están hablando con el, digamos, hablando o comunicándose con tu subconsciente o con tu conciencia, pero que no está, digamos que el cuerpo es, en estos casos, así por decirlo, es un estorbo. El cuerpo es lo que hace que nos fijemos en el físico y nos anclemos al físico, y en el momento que sacas al cuerpo de la ecuación es cuando encuentras ahí esa conexión y puedes comunicarte y el problema es lo que tú también decías, ¿no? Que luego muchas veces luego no podemos traernos toda la información, ¿no? Y aquí otra vez vuelvo a meter yo mi cuña del tema de la realidad virtual, ¿no? De que esto hay unas reglas establecidas que establecemos nosotros mismos, nuestra conciencia, para que lo que estamos aquí experimentando pues tenga sentido, porque si lo supiéramos todo, ¿no? Claro, ya no Pues no vale. tendría sentido, claro. Es un poco, yo siempre lo comparo con el término que usan en el cine y en los videojuegos de la suspensión de la incredulidad, ¿no? Que Hmm. viene a ser que cuando una persona hace una película, sobre todo de ciencia ficción y demás, pero cualquier película o un juego de ordenador, cualquier cosa, tienes que hacerlo de tal manera que la persona que esté jugando llegue a un punto en el que piensa que está dentro y entienda todo como natural y que nada le haga pensar, no, no, esto, no, he visto esto ahí, eso, porque esto es mentira, ¿no? No, no, tienen que creérselo todo. Y para mí la vida es igual, nosotros lo hemos planeado, programado, planificado de tal manera para que mientras estemos aquí pensemos que esto es lo único que hay para disfrutarlo al 100%. Entonces, gente o lo que estamos haciendo aquí, estamos un poco intentando entenderlo un poco más allá, pero vamos a tener siempre va a haber digamos, va a haber una barrera y de ahí no vas a poder pasar porque entonces ya es cuando te sales del juego. Y cuando te sales del juego es cuando vas al otro lado, ¿no? Pues Sí, yo lo sí. entiendo así. Yo creo que va a ser muy difícil demostrarlo, esto, porque Sí, siempre tenemos mucha parte de la sociedad, por no decirla casi toda, en contra, ¿no? Desde científicos hasta, bueno, no hace falta que sean científicos, ¿eh? Gente que realmente no le interesan estos temas y entonces, pues ya está bien montado así, ¿no? Y siendo el personaje del videojuego o el actor de la obra de teatro, pues ya les va bien, ¿no? No, y lo que decías es verdad, ¿eh? Porque los buenos cineastas te hacen que te metas en el papel de la persona cuando es víctima o cuando se enamora o no, y vives esos sentimientos y claro. eso es increíble, ¿no? Cómo conectan con tu cuerpo emocional, ¿no? En este caso sería, ¿verdad? Mm, Porque tu parte de raciocinio te diría, oye, esto es una peli, ¿no? Y todos cuando vemos claro. una película y estás muy metido ahí dentro, es lo que tú dices. eh, te cargas lo que es el decorado ¿no? De la vida real y te metes ahí en medio, ¿no? Y es increíble esto, ¿no? Mm. Mira, Esmeralda quiere decir alguna cosa. Esmeralda, cuando quieras te puedes conectar. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien. Eh, estamos en realidad, hay una cuestión de que alguna vez ha salido en algunas de las sesiones y demás, cuando uno habla con otras personas eh, sobre esta búsqueda que tenemos de conocimiento de otros espacios, de otros planos, de otras realidades distintas a esta. Y en general lo que buscamos algunos un poco más, otros un poco menos, es una validación de esto que nosotros creemos en el entorno donde nos movemos. Pareciera que si solo nosotros lo creemos, no fuese válido, no fuese real. Eh, esta sensación de que hoy en día quien te da la validez es un grupo científico, un grupo de opinión popular, un grupo de lo que fuera, en realidad es una necesidad que tenemos nosotros de sentirnos también representados y acompañados en esa creencia en el entorno en el que estamos. Si solo fuese la necesidad de que alguien por fuera te validara, no existiría el budismo todavía, por ejemplo, o todas las ramas de religiones hinduistas. Creo que a nosotros nos cuesta porque venimos desde una mirada occidental en donde el poder siempre ha estado puesto en la validez que te da una religión única, la validez que te da una característica puntual de tu sociedad, que sea más o menos evolucionada.
Entonces, siempre estamos buscando eso desde la afuera y nos estamos olvidando que en realidad estamos todos en este lugar y mucha gente que no se une a grupos de estos y sencillamente hace pequeñas búsquedas de en dónde está en esta tierra y para qué está, sin necesidad de que los otros se lo acepten, se lo validen o se lo consideren. Eh, Creo que también esto viene porque como estoy estudiando en la universidad, por eso también he estado desconectada y no lograba coincidir con las reuniones. Cuando uno empieza a buscar siempre una estructura que lo contenga y trata de dejarse llevar por esa marea, es donde empezamos a cuestionarnos lo que originalmente podemos llegar a sentir o lo que podemos llegar a discernir que está, que a nosotros sí nos parece correcto o real o verdadero o no. En algún momento no sé a quién le decía, nuestras realidades las creamos nosotros. ¿Qué significa? No significa que yo me voy a levantar y voy a ser un mago que voy a transformar, no sé, mi casa en una mansión y demás, sino que aquello a lo cual yo le preste atención y que decida que forme parte de mi experiencia es esa realidad que yo estoy aceptando crear. ¿Por qué? Porque en realidad transitamos muchísimas circunstancias, muchísimos momentos en los que interactuamos con otros y en los que interactuamos con nuestras propias emociones. Cada uno elige qué tomar de eso y qué no tomar, en dónde poner su centro, en dónde ponerlo. Creo que la evolución también significa eso, aprender a controlar nuestras emociones, aprender a conocernos a nosotros mismos y fundamentalmente a dar, no es una negación esto, pero sí a ver la mejor versión de todo lo que tengamos alrededor. Es levantarse en la mañana y decir está gris, pero aún así está gris, está lloviendo, un montón de vida afuera, de conectarte con aquello que es lo positivo de la experiencia. No buscar solamente la estructura tan cuadrada que todo tiene que calzar en lo que a todos nos vendría bien. No sé si me puedo llegar a explicar. Sí, Me han sí, que mezclado mucho las ideas, estuve haciendo un trabajo de filosofía con lo que las corrientes filosóficas y demás, entonces es como que me empecé también a enroscar yo misma. Y hubo algunos momentos en los que en cierta manera me había como desinflado, si se quiere. ¿Por qué probablemente? No por los contactos en ideas y demás, sino por estar demasiado centrada en estructuras que son cumplir con fechas, cumplir con trabajo, cumplir con un parcial, cumplir con un montón de cosas y tenía la sensación de que me estoy desconectando con quién soy yo realmente. Y hay una cosa que me suele pasar cuando había tomado ese envión de estar un poco más conectado, un poco más consciente. Eh, Esa sensación de bienestar en forma más constante, por un lado. Y otra cosa que quizás ustedes lo crean o no, pero una cierta cadena de coincidencias. Decir, es como estar muy concentrado en sí mismo, en el aquí, en el ahora, sin hacer meditación ni nada, pero terminar encontrando esas coincidencias en las cuales es como si uno se moviera más suavemente y más libremente. Eh, no sabía muy bien cómo explicarlo, era más una sensación y y empecé a percibir de que estaba perdiendo esa sensación de tranquilidad, de sosiego y demás. Que probablemente tiene que ver con esto, con vivir en un mundo que tiene un montón de reglas, de horarios, de cosas y de estructuras en donde uno necesita encajar y donde en cierta forma tenemos que replegar quiénes de este sistema de creencias que tenemos. No sé si Justo logro ahí, explicarme. no, lo que has comentado al principio y justo ahora, yo creo que tienes mucha razón en que vivimos en una sociedad, además, sobre todo ahora, en el que se busca y tienes que tener la aprobación del resto de la sociedad para todo. Y si no tienes la aprobación, parece que lo que estás diciendo o lo que pienses o lo que hayas experimentado no vale, ¿no? Porque tienes que corroborarlo con otra gente y te lo tiene incluso la ciencia, ¿no? Y yo creo que es al revés, que tenemos que creer más en nosotros mismos y en nuestra intuición, ¿no? Cuando tú has tenido alguna experiencia o alguna sensación, muchas veces lo primero que hacemos es pensar desde el punto de vista de todos los demás menos el tuyo, ¿no? ¿Qué pensará la gente? Y tienes que ser una cosa personal en todo, ¿no? No estoy hablando ya solo del tema más espiritual o lo que quieras, sino en todo, en la vida, como tú comentas, en cómo
convives con los demás en el trabajo, en los estudios, en la vida familiar. Siempre hay que tener un poco yo es que para mí yo siempre he sido un poco así, o sea que a mí no me cuesta mucho, la verdad, pero es eso, el no importarte tanto qué es lo que puedan pensar los demás o qué opinan. Obviamente tenerlo en cuenta y compartir opiniones y demás, pero yo creo que es tener opinión propia de las cosas. Y estamos en una sociedad ahora, sobre todo en los últimos 3 4 años, a nivel global, en el que a la gente le cuesta mucho tener opinión de todo, porque es todo, tienes que opinar de como opinan los demás o como opinan los otros, ¿no? Siempre hay dos vertientes y tú tienes que opinar o de esta manera o de esta otra, y no en la que tú pienses, ¿no? Y hay que ser un poco más, no sé, propios, no sé. No, y Jorge, salir de la zona cómoda no es fácil, ¿eh? Porque está Mm, montado, la vida está montada con unas estructuras muy férreas y que si atacas esas estructuras con un pensamiento diferente a los demás o con un nuevo paradigma, ¿verdad? De que la gente ya te va a señalar y te va a tachar de loco y de iluminado y cosas así, ¿no? Cuando en mm. realidad, si tú tienes tus propias creencias y tus evidencias y eliges esa forma de pensar, ya me explicarás, ¿no? Simplemente por el hecho de no casar con las que están aparentemente montadas, pues es complicado, ¿no? Pero realmente lo valiente es eso, ¿no? Mm. No siempre cuando te sucede una experiencia negativa en la vida tienes por qué sufrir. Eso estarás conmigo que es parte del ego, ¿no? Eso con la sociedad, pues no te exige, ¿no? Pero lo ve correcto, ¿no? Pues que sufras, que estés mal y van pasando los meses y los meses y algún año y tal, y la gente cree que casi no tienes derecho a reír o a volver a ser feliz, ¿no? Y cuando realmente yo pienso para mis adentros, ¿no? Con toda la información que he ido recopilando en este tiempo, es que, a ver, sí que es lo que hemos hablado, la pérdida física siempre va a ser la pérdida física, pero reconforta y no veas hasta qué punto el saber que siguen vivos en otro plano y que nos vamos a reunir, ¿no? Eso te da una carga de Es, energía que es todo, ¿no? Para seguir, ¿verdad, Es que Jorge? a mí puede hasta sonar egoísta, pero a mí bueno, yo no la llamo pérdida porque no nos hemos perdido, pero el que ya no estén aquí físicamente, a mí me ha hecho ser mucho mejor, bueno, mejor, no mejor, pero entender mucho mejor todo y vivir la vida más plenamente. Y mi vida ha cambiado radicalmente a mejor. Y claro, dices, claro, pero es que sí, pero tenía que ser así. Tenía que ser así, es así, y no sé, yo no tiene por qué ser negativo siempre. Y además, yo siempre he pensado que de todas las cosas que vemos o que pensamos que son negativas, siempre se puede aprender y siempre tienes que sacar lo positivo, siempre. Incluso la cosa más negativa siempre va a tener algo positivo. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, aquí estamos como parte de ello, ¿no? Estamos porque queremos ir más allá partiendo de una situación que hemos tenido que vista desde fuera es lo peor que te puede pasar, ¿no? Es Pero sin trágico, ¿no? embargo, claro, y dices, pero claro, es eso, la sociedad te ha hecho pensar nos hace querer ver que tenemos que estar mal, que tenemos que sufrir, que tenemos... Y se le puede dar la vuelta a la tortilla y dices, no, es que esto me está haciendo aprender, me está haciendo mejorar y puedo hacer que otra gente también le pase lo mismo, ¿no? Que Sí, sí, cuando sí, sí. tengan situaciones parecidas las afronten de otra manera, ¿no? Pero es la sociedad también, es complicado, ¿no? No vamos a cambiar la sociedad ni la manera de pensar de la humanidad, ¿no? No, y es más, tú le dices No, mira, a alguien que estás, perdón, José María, que estás en un grupo espiritual de ayuda al duelo y se creen que estás todo el día llorando, ¿eh? También. Y aguantando pues las desgracias de otros y tal, ¿no? Cuando en realidad, desde el inicio que se creó el grupo, ¿verdad, José María? Tú lo puedes corroborar, era un espacio para que la gente que recién llegue tenga su espacio y su periodo y su tiempo y hable y se desahogue, pero luego no nos podemos quedar ahí, hay que continuar evolucionando y experimentando, ¿no? Que bueno, al final se trata de ayudarnos todos, ¿no? Hay una frase de María Teresa de Calcuta, creo que era, que decía que el que vive sin servir no sirve para vivir, ¿no? Y tiene toda la razón, ¿verdad? Es una cosa que al final, bueno, pues nos vamos ayudando y vamos todos evolucionando, cada uno a su ritmo, con sus aprendizajes, con las evidencias que todos vamos recogiendo, y es lo que hablamos, y te cambia mucho, mucho, mucho la perspectiva de la partida física de un ser querido, la verdad.
Mm, Mm. sé que el duelo tiene que existir, pero ya desde otro punto de vista, ¿no? Y ya cuando hablas con gente que, bueno, pues todos tenemos una edad ya y todos los papás y las mamás de todos pues ya van partiendo, ¿no? A ciertas edades. Y bueno, yo hablo con alguna persona y le intento, que tiene la mente abierta, ¿eh? Y la verdad es que se quedan alucinados, ¿no? Y explícame más y esto cómo va y tal. Digo, bueno, esto en Mm. una conversación de una hora no te puedo solucionar todos los interrogantes. Yo te invito a que te metas en este mundo y saques tus propias conclusiones y investigues, ¿no? Y al final te convenzas a ti mismo, ¿no? Lo que decía antes de Esmeralda, ¿no? Conocerse a uno mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto? Al punto ese, ¿no? De poder revertir una situación como es la pérdida de un ser querido y sacar un provecho, porque es que lo que más te va a hacer sufrir es intentar cambiar la realidad, que eso ya no se puede cambiar, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, que decías, Jorge, pues ese pacto lo has hecho con Ana, o yo con Iván, Mm. o José María con Óscar, o cada uno con su ser querido, o Norma con Neto, cada uno con su ser querido, ¿no? Que aún eso le da más magia a todo, ¿verdad? Eso es un pacto Claro. ya preestablecido y lo que hablábamos, y gracias a ese pacto de amor, ellos han venido a encarnar con un propósito de desencarnar para que despertemos a esa realidad, ¿no? Y ese es el mensaje que nos tenemos que quedar, ¿no? Al final, pasar de víctima a aprendiz, ¿no? ¿Qué tengo que aprender de esto, ¿no? Y no hay pobrecito que me ha dejado que estoy aquí solo, ¿no? Un poco, ese es el darle la vuelta, ¿no? A todo. Y eso, para hacer eso hay que ser valiente, ¿eh? Porque lo más fácil y como está establecida la sociedad es quedarte en esa zona, ahora a ti te toca ser un pobre papá que ha perdido a su hijo o tú que has perdido a tu pareja y ahí, y ya, no sé, como recibiendo así consuelo de gente que no tiene, que a veces se agradece, pero muchas veces es en demasía, ¿no? Piensas tú, bueno, si Sí. estás tú peor que yo, ¿no? Yo no sé a vosotros si os pasa, pero a mí cada vez que alguien me pregunta, no, es que mi pareja pues falleció hace 3 años, ay, lo siento mucho yo, ¿no? No lo sientas, si es que no hay por qué sentirlo, o sea, no es algo malo, pero claro, así a primeras a la mayoría de la gente no lo entiende, ¿no? Y todos te vienen ya y cambia la atmósfera, ¿no? Donde estás, en cuanto lo dices es como que, boom, todo, y no, al revés. Yo lo estoy diciendo como algo positivo, como algo que me ha aportado, y no quiero, ¿no? Siempre, no sé, a mí por lo menos, cada vez que cuando hay alguien, algún conocido o compañero de trabajo tal, y que no lo sabe y lo cuentas, es como que de repente todo se vuelve más oscuro, ¿no? Tal, y no, no tiene por qué, ¿no? Pero es esa, estamos educados así, ¿no? No sé. Bueno, y también porque se ponen rápidamente en tus zapatos, ¿eh? Y entonces ya les entran todos los miedos, porque También. no tienen ese conocimiento que nosotros hemos ido adquiriendo por voluntad propia, ¿eh? Podíamos haber perfectamente hecho como mucha gente que lo que hace es pasar un duelo y como muchas veces dice José María, ¿no? Intentar olvidar y seguir para adelante, ¿no? ¿Cómo que olvidar? Olvidar de... ¿Por qué olvidar? A ver. Otra cosa es que ya Sí, no lo tengas físicamente, pero lo tienes a nivel metafísico, ¿no? Que aún claro. que no te voy a decir que sea mejor para lo que es la No. concepción del ser humano, pues no, Pero pero para el ser es otra espiritual sí. etapa. Es otra historia, sí, otra historia. Es, No, es, no es a justo mí, comparar. como Ana me ha dicho ya varias veces, lo nuestro ahora es una relación a distancia. Entonces, pues es otro tipo, es la relación evolucionado a una relación a distancia, pero es eso, no. Hay se le dan muchas connotaciones negativas cuando no tiene por qué, ¿no? Y lo difícil es hacerlo entender. Yo es eso, yo cuando lo hablo con la gente que no, y yo les explico y tal, claro, lo que dices tú, no se lo puedes explicar en una hora. Pero sí que lo primero es, a ver, no tienes por qué sentirte mal porque no estoy mal, estoy bien, es más, estoy mejor que bien. Y te miran raro, ¿no? Es que estoy mejor que bien, es que estoy perfectamente, no tengo ningún problema, ¿no? Y al final, ahí es cuando piensas, es que esto teníamos que gritarlo a los cuatro vientos y que lo supiera todo el mundo, ¿no? Ya, ya, Y no ya. sé cómo encontrar la manera, pero Nos porque yo me he cerrarían dado el canal, cuenta, Jorge. Nos cerrarían el ¿sabes? canal. Claro, sí, sí, pero te das cuenta de que lo que digo, que yo ahora vivo mucho mejor. Yo ahora, obviamente, si Ana estuviese aquí físicamente todavía y todo esto que estoy experimentando lo pudiera haber experimentado con ella aquí, pues sería mejor todavía. Pero eso no puede ser porque es precisamente eso lo que me ha hecho llegar a donde estoy, el que ella no esté aquí físicamente. Pero, joder, yo ahora vivo la vida, o sea, lo entiendo todo mucho mejor, acepto las Total, cosas mucho mejor, total, total. soy mucho más feliz en general, no me preocupan las cosas que antes
me preocupaban, ¿no? Que cosas de estas que te pasan situaciones que no te dejan dormir, que estás dándole vueltas constantemente y tal, ningún problema, todo, no voy a decir que todo me resbala, pero me preocupo de las cosas que me tengo que preocupar y entiendo todo, no sé, todo tiene mucho más sentido, ¿no? Es como que todas las piezas ahora encajan mucho mejor. Y claro, pero ¿cómo le explicas eso a todo el mundo, no? Y le digo, claro, no, para explicarlo, digo, tampoco quiero que tengáis un ser querido que os deje, ¿no? Para que lo tengáis que vivir, pero es, no sé, no es tan esa cosa negativa que te quieren vender o que, ¿no? También te digo que también es muy, muy comercial también, ¿no? El hecho de cuando alguien fallece, todas las películas, libros, historias, noticias que están basados en eso, en el duelo, en qué tristeza, las canciones, la música, todo, o sea, hay muchas cosas que es como que se aprovechan de eso, ¿no? De esa situación, esa coyuntura para, vamos aquí a hurgar en la herida, ¿no? Y al final, si no te duele la herida, pues que hurguen lo que quieran, ¿no? Sí, sí. Nuria, si quieres intervenir. Bueno, yo solo quería recordaros una frase que dice precisamente Emilio Carrillo, que dice, lo que os tenéis que preguntar no es el por qué, sino el para qué. Entonces, si esa frase la aplicas a todo lo que pasa desde el momento en que uno pierde un ser querido y además empieza a despertar a todo ese mundo y empieza a buscar y a indagar, te das cuenta que si a todo, todas las preguntas que te vienen a la cabeza, en vez de preguntarte por qué a mí, por qué me ha tenido que pasar esto, por qué yo, por qué, te preguntas ¿para qué sirve todo esto que me ha sucedido? Empiezas a tener una serie de contestaciones, ¿no? Aparte de que te hacen indagar e investigar, empiezas a recibir tú mismo una serie de contestaciones que te hacen comprender y aceptar la situación y crecer personalmente muchísimo, ¿no? Cuando te preguntas ¿para qué ha pasado? No por Bueno, qué. sí, Nuria, y además hablando de Carrillo, también una de sus frases que habla de las noches oscuras del alma, ¿no? Esa Uf, noche, esa la vivo yo sí, continuamente. esa noche oscura del alma en que esa tormenta, pues que tiene esos nubarrones y esas olas de 10 metros, pues poco a poco va minmando hasta que hay un poquito, pues como una grieta de luz por donde entra un poco de luz y cuando ya tienes un poco más de serenidad es cuando realmente si se da la circunstancia, pues te lanzas te haces un montón de preguntas, revientas las estructuras que tenías mentales hasta el momento y te lanzas a esta posibilidad y a este paradigma, ¿no? Que fíjate que hay cada vez más gente, pues que por desgracia siempre hemos dicho que tienes que entrar en este mundo la mayoría de las veces acompañado de una desgracia, pero es que si no, son tan férreas las estructuras que sería casi difícil, muy difícil que alguien por intención de conocimiento pues se metiera aquí, ¿no? Siempre tiene que esconder por detrás como algo que te vaya empujando, ¿no? No sé. Yo de todas formas haría una pregunta a modo general a todos los participantes y es, una vez, vamos a decirle así, superado un poco lo que te ocurre y empiezas en la búsqueda y ¿nunca habéis tenido luego, como dice Emilio Carrillo, una noche oscura del alma? O sea, yo decaigo a veces. ¿No Hombre, os sí. pasa al resto? Es No decir, siempre, ya no luego siempre una vez estás, sí, sí, descubres y sí, ves sí. es todo tan maravilloso, porque a mí me pasa y yo ayudo siempre que puedo a todo el que puedo, ¿vale? O sea, ya lo tengo como precepto en mi vida. Si veo a alguien que está mal, si veo, siempre intento todos los conceptos que yo he aprendido y que yo he digerido, por decirlo así, aplicárselo a los demás e intentar ayudar a todo el que pueda, no solamente a personas que estén en duelo, sino que anden perdidas espiritualmente hablando, pero también decaigo y también tengo noches oscuras del alma y digo, pero ¿por qué me pasa esto? La pregunta es, ¿a los demás también os pasa o ya no? Pero yo creo que es normal, ¿no, Nuria? O sea, yo No sé. al final está todo tan bien montado que tienes que tener estos bajones para luego volver a subir con más fuerza, ¿no? Claro. Antes de montar el grupo con José María, en una de las canalizadoras que fui, dije yo, ¿y ahora para dónde tiro en el mundo este espiritual? Porque estaba colapsadísimo de leer, de ver vídeos, de escuchar podcasts, de todo, ¿eh? Y digo, ahora me dijo, tú estate tranquilo, que todo se te va a ir dando. Lo que te tenga que ocurrir se te va a ir dando. O sea, no quieras correr más de lo que te tiene preparada la vida, ¿no?
Y no, José María, que alguna vez lo hemos hablado, ¿verdad? Que al final todo se va dando, todas las piezas del rompecabezas, a lo mejor esperas poner la pieza del trocito de arena. Pues no, ahora te viene el trocito de mar, ¿no? No te la esperabas esa, pero te encaja igual, ¿a que sí? ¿No? Sí, sí. ¿No crees, Nuria? Sí, sí, además vas encontrando eso, gente en el camino, te Claro, van claro, surgiendo claro, claro, situaciones que dices, ostras, ya, ahora ya sé por qué ha pasado esto, o por qué he conocido a tal persona, o por claro. qué. Pero bueno, que se decae a veces, ¿no? Yo a veces, yo misma me autoanalizo y digo, con los conocimientos, a ver, que no tengo, madre mía, lo que tendré todavía por aprender, pero con los conocimientos que ya Mucho tengo más que los demás, adquiridos, sí, sí, sí. con todo lo que he leído, ¿y por qué decaigo? ¿Por qué otra vez empiezo con dudas? ¿Por qué otra vez tengo miedos? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí lo sé, ¿no? Hasta que vuelves a resurgir como el ave fénix, pero sí que es verdad que sucede a veces. Claro, ¿tú crees, por ejemplo, te lanzo otra pregunta, que todos los que estamos aquí es de casual? No, para nada, Porque todos, para si te nada. fijas, en mayor o menor medida hemos aportado cosas al otro, ¿eh? Todos, ¿eh? Todos, con una frase, con una reflexión, con una palabra en un momento, con una opinión, ¿no? Todos hemos, incluso con una contradicción, ¿eh? Alguien Por supuesto, que te lo también haga es un ver de otra forma, ¿eh? aprendizaje, Claro, claro, por total, total, supuesto. total. Es que tú puedes estar erróneo en algunos conceptos o en algún enfoque y que haya una persona que no sabes por qué, que dice unas palabras o hace una exposición que te llega adentro y te resuena, ¿no? Y dices, ¿ves? Y eso no es casual, ¿eh? Estamos aquí para escucharnos los unos a los otros, está claro, ¿no? Todo esto Eso ya está muy claro, sí. está montado del otro lado. ¿Verdad, José Y yo, María? Que lo hemos Sí, sí, hablado. totalmente, totalmente. yo quería Y una, sí, una sí, pequeña... Esmeralda, que tiene la mano por ahí. Sí, ¿No? di, José, Jorge, di. No, un pequeño apunte, que es que yo creo que en todo esto, que siempre, que obviamente tiene que haber polos opuestos y dualidad para que podamos ser felices, tenemos que entender la infelicidad para poder estar a gusto, tienes que entender la incomodidad, ¿no? Entonces, claro que tenemos momentos en los que pues estás más de bajón, lo ves todo un poco más oscuro y tal, pero son los menos, yo creo. Es simplemente un pequeño toque como para, como decía José, ¿no? Para bajar, pero para luego volver a subir más alto, ¿no? Porque luego te das cuenta y luego cuando tienes ese pequeño bajón, pero luego el subidón es mucho mayor, ¿no? Y al final yo creo que hay más subidones que bajones y la línea está más arriba siempre, ¿no? Sí, sí. Jorge, le damos paso a Cristina y luego Esmeralda, ¿vale? Venga, Cristina, cuando quieras hacer la pregunta. No, pregunta no, quería comentar, Ah, bueno, comentar, responder sí. al, Vale. sí, a lo que había dicho Nuria, que sí, yo, José, tú también lo has dicho, estoy colapsada, porque es un libro tras de otro, todo el día tengo el pinganillo en el trabajo con podcasts de YouTube, es todo el día, ahora me toca meditar, ahora me toca un rato de decretos, voy a caminar y me pongo también, estoy colapsada y cuanto más avanzo y más sé, a veces me siento peor porque digo, ¿para qué estoy aquí? ¿Sabes? A pesar, no digo a pesar, pero tengo una familia maravillosa, tengo 3 hijos y tengo un marido que me entiende y me apoya en todo, pero, pero cuanto más avanzo y más sé, estoy más perdida. Y tengo una sensación muy extraña, o a lo mejor son las famosas noches oscuras del alma, o no lo sé, pero me da miedo tanta información porque me está curando, estoy avanzando, pero ¿para qué estamos aquí? Entonces, es que no lo sé, estoy muy confundida. Cristina, hay muchos autores espirituales bueno, o algunos que dicen que en el mundo espiritual tenemos el riesgo de caer en el supermercado ¿cómo iba eso, José María? En el supermercado de los, Sí, sí. pues El supermercado espiritual, digamos, aquí espiritual, es ¿no? un Sí, producto, ahora compra este, ahora coge el Ahora, otro, ¿no? ahora hago Reiki, ahora hago registros acásicos, ahora sí, voy a un medium, ahora me leo un libro, ahora, ¿sabes? Claro. Entonces, sí, sí. sí, Es mejor igual cuando te apetezca realmente, cuando tu yo superior te diga, ahora Cristina, esto o aquello, o ahora descansa, o ahora no. No sé, yo creo que no nos tenemos que sentir culpables porque nos pongamos a escuchar o a leer un libro de cocina o a escuchar, yo qué sé, un podcast de historia o así, ¿no? No, no pasa nada, ¿eh? Se puede llevar todo para adelante, ¿sabes? Mm,
Yo creo que todos, en mayor o Sí, menor lo que medida, pasa que cuanto más sabes sí. que hay más allá, más te planteas el qué hacemos aquí, si allá están también. ¿Qué hacemos O sea, aquí? Es que nosotros no hemos acabado la partida. ya, pero es que yo pienso, y es que todos coinciden. Ahora estoy leyéndome el libro de Murjani, ¿cómo se llama? Anita Murjani, ¿lo habéis leído? Bueno, uno de tantos de Un CMS, poco. ¿vale? Sí, sí. Sí. Morir Y, para y ser digo, yo, si no me equivoco. no, es eso, esa es otra. Ah. Morir para ser yo también lo he leído, pero no es de otra escritora. Entonces, yo siento que tengo que hacer algo más, pero no sé qué, ¿sabes? O sea, no me puedo explicar. Yo no estoy aquí solo para trabajar, traer un sueldo a casa, criar a los niños, encargar. Creo que hay que hacer algo más. Ya lo estás haciendo, ¿no, Cristina? No, yo creo Claro, que pero lo importante es el propósito espiritual. No hay que confundirlo con esto sería el tema del debate, el propósito de la vida, ¿no? Que da para mucho. O sea, a veces lo que pasa es que confundimos el propósito espiritual, que a lo mejor el propósito espiritual es que aprendas, yo qué sé, a no pelearte con, ¿sabes? O saber perdonar en que para ti son pequeños detalles. No tienes que hacer algo sí. importante. Aquí nos creemos el propósito de la vida, no, es que tengo que fundar una asociación benéfica o No, tengo no, que sí, curar no, al no tal o tengo que... importante, No, no. sí, no importante, me refiero a ayudar. Muchos comentáis, yo cuando veo a alguien que pierde un ser querido, tal, intento ayudarlo. Sí, o sea, yo hoy, por ejemplo, me he metido a ver formaciones en ICLOB y formaciones para ayudar en duelo y tal, y digo, ostras, pero es que son 4.000 o 5.000 euros y por formarme y a lo mejor y en un pueblo donde vivo no me hace ni puñetero caso, ¿sabes? Que digo, no sé, O no sea, sé, cada día estoy más, tú cuenta no que sé. tú la sabiduría ya la tienes dentro, solo tienes que irla descubriendo. Y el camino es ese, en el fondo tú ya lo has pactado, el que tiene que ser, entonces tú tienes que irlo viendo, lo que te va diciendo la intuición, lo que vas, pero no hay que confundir lo del propósito de la vida con decir es que tengo que hacer, bueno, pues a lo mejor no es una gran cosa, pero para visto desde aquí, porque aquí con la visión que tenemos, pues, y como decían antes, nos han montado la sociedad o nos hemos dejado montar porque en el fondo un poco lo que falta aprender es, siempre miramos al exterior, ¿no? Siempre intentamos buscarlo todo fuera, ¿no? Tú lo tienes dentro, tú, tú eres Sí, Dios ya, tú eres hijo de Dios y eres hijo de la fuente, tú ya sabes todo, solo tienes que irlo descubriendo y en la medida, en el camino que tú ya te has pactado desde el otro lado. Entonces, es poco a poco lo que vaya saliendo, no hace falta aquí saber sí, todo, porque primero aquí no se va a saber todo, porque como ya dice nuestro principio 13, la verdad aquí nunca la vas a saber absoluta, que aquí todos son verdades parciales, que además cada uno tiene su verdad y todas son verdad, ¿sabes? Aunque parezcan contradictorias, porque pues cada uno tiene su camino y tiene que hacer su experimentación. Entonces, pues esto, a ver, los cursos, yo, claro, en cursos de 4.000 5.000 pues obviamente no haría ninguno, ¿no? Porque, pues si partiendo de que la sabiduría la tienes tú dentro, pues lo que necesitas es escucharte un poco a ti mismo, ¿no? Es decir, eh, no, vamos, parece que no haga falta, ¿no? Estos cursos, eh, tienes informaciones por ahí, ¿sabes? Eh, tienes libros, te puedes autoformar, pero autoformar el camino lo tienes escribiendo tú, o sea, eh, y llega un momento que si lees muchas cosas diferentes, lo bueno siempre es buscar puntos comunes que digas, ah, mira, lo que nosotros llamamos los principios básicos, todos van a coincidir en lo básico, van a coincidir. Y luego, en las sí, cosas que no coincidan, pues bueno, no pasa nada, mira, pues están ahí. ¿Quién tiene razón? Pues a lo mejor tienen todos a la vez razón. ¿Y con cuál has de quedar tú? Con la que te resuene más. Y si de momento no te resuena ninguno, pues los dejas ahí, no pasa nada. Tampoco tienes que tener prisa en esta encarnación aquí por saberlo, porque tampoco estará no, pactado así, seguramente, no hace falta, ¿no? ¿Sabes? ya, Entonces, ya, ya, ya. luego se va viendo, o sea, al final
tú vas viendo, te va tirando, ¿no? Si tú te dejas llevar, pues tú vas viendo, ¿no? Primero, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Cosas que digo, uy, esto conmigo no va, ¿no? Y luego ha ido conmigo, porque me ha llevado una cosa, me ha llevado a otra y he dicho, sí, tengo que seguir por ahí. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque algo me dice, tengo que seguir por ahí. Y bueno, pues mm, tú sientes que tienes que seguir por ahí, pues sigues por ahí, porque es lo que, ¿sabes? Ya, pues No sé así es, si poco a poco. No sé, gracias. esto hay una sesión, una de las que hemos puesto, que ha salido como la segunda, ¿eh? O sea, hablando un poco de lo del debate, bueno, o si no hablamos después, porque ahora aún estamos grabando, ¿no? Nos quedan, sí, tres Y que tenemos minutitos. Nos quedan con tres las minutitos cuestiones y relativas al tránsito. Yo del tránsito diría también que, como indica su palabra, como es transitorio, pues tampoco hay que preocuparse mucho, porque es un proceso, bueno, puede ser más largo o menos largo, tampoco hay tiempo allí, ¿sabes? O sea que aquí el tiempo es circular, o sea que todo está pasando a la vez o no pasa, ¿sabes? O está todo, o puedes ir al momento que quieras, por lo tanto tampoco es tan preocupante. Seguramente pues nosotros en algunas encarnaciones nos habrá costado más y en otras nos habrá costado menos, ¿no? Cuanto más evolucionas dentro de un periodo, pues menos te cuesta y más rápido es el tránsito. Pero bueno, todo es parte del aprendizaje, de la experiencia, ¿no? Yo que la experimentación se hace aquí y se sigue haciendo del otro lado. El periodo del tránsito es un periodo más de, de experimentación, así que tampoco hay que obsesionarse, ¿no? Y decir, "Uy, es que alguien se queda ahí atrapado". Bueno, pues seguramente nosotros a lo mejor en otras vidas también hemos estado un poco atrapados, pero no pasa nada, ¿no? sí, sí, el que pase más ligero, pues estará menos tiempo, ¿no? O pasará antes, pero como no existe el tiempo, pues es un poco irrelevante, ¿no? Y el que no, pues bueno, pues tendrá que estar más tiempo para disgregar eso, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Bueno, pues lo que hemos dicho, nos quedan un par de minutillos y ya en la siguiente sesión, si queréis, pues cortamos ahora y nos conectamos acto seguido, ¿vale? Bueno, ¿había alguna pregunta? Sí, Un ratito, ¿no? Para alguno. luego las hacemos. Esmeralda, Nuria y Jorge. Luego al conectar las hacemos, ¿vale? Bueno, o si queréis, queda un minuto y medio, vamos, lo digo por no cortar a la persona que empiece a hablar. ¿Nos volvemos a conectar? Perfecto. Sí, pues venga, nos conectamos ahora, ¿vale? Venga.